Son ya las 8:39 de la mañana, las 7:39 en Canarias. Comienza ya nuestra tertulia, hoy con Tomás Cuesta. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. Muy buenos días. Fernando Lázaro, buenos días. Buenos días. Y Jano García, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, una recomendación, que Genomic no lo necesitáis, ¿eh? No lo necesitáis ninguno de los tres, pero, oye, esto para prevenir nunca viene mal. Bueno, yo no lo necesito, pero urgentemente. ¿Qué cosas tiene? Vamos a tomar número de las clínicas CRES. Aquí son expertos en medicina regenerativa celular. Lo que hacen es recuperar nuestros tejidos después de una lesión deportiva o después de alguna dolencia provocada por la degeneración de estos tejidos con motivo del paso del tiempo, que nos va a pasar a todos. O sea que, aunque a lo mejor Jano lo necesite menos que Tomás, bueno, luego, al final lo va a necesitar igualmente. 30 años menos. Así que... Y en medio nosotros, Fernando. Ahí estamos. Sí. Vamos a dar el teléfono de las clínicas CRES. Aquí nos van a dar una atención integral, porque es el concepto que ellos tienen de esta atención, de esta regeneración, y además van a hacer que no pasemos por el quirófano, que es algo importante, ya que este tipo de lesiones, una vez tratadas en el quirófano y luego el posoperatorio, suelen ser bastante dolorosas y a veces los resultados no son tan buenos como los que desearíamos. Vamos a dar el teléfono de las clínicas CRES, 91 445 0004, 91 445 0004. Y no te creas, Jano, porque hay otro que lo necesita menos que tú, que es Daniel Muñoz. Daniel, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Tú sí que nada de nada, pero igual, apúntate el teléfono porque lo necesitarás en el futuro. Todo llega, claro que sí. Avanza. Oye, cuéntanos cómo viene hoy la prensa. 2 o 3 cuestiones que quieras destacarnos. Venga, pues vamos a empezar por el artículo dominical de Federico en Libertad Digital, que hace balance de la primera semana de Feijóo como líder de la oposición. Aprobado raspado, podríamos resumir, porque no le gustó que acudiera a Moncloa, pero sí su entrevista horas después, el viernes, en la cadena SER. En El Mundo, Raúl Piña firma una pieza interesante, recogiendo el testimonio de varios dirigentes territoriales socialistas que animan a Sánchez a pactar con Feijóo. Cabe preguntarse si el primer acuerdo podría ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Avanza El Mundo que Feijóo mantiene esa exigencia de Casado para renovarlo, pactar una proposición de ley para volver a la norma previa, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, dicho de otro modo, que 12 de los 20 magistrados sean elegidos por los jueces. Inquietud en el Gobierno por el hecho de que las elecciones en Andalucía, si finalmente se celebran en junio, impidan renovar el Consejo, porque hacerlo naturalmente en campaña sería más difícil. Para que las elecciones se celebren en domingo, Moreno Bonilla tiene que convocarlas en martes, de modo que se barajan 3 opciones: martes 19 de abril, es decir, el de la semana que viene, martes 26 de abril o martes 3 de mayo. Noticia de alcance de Fernando, sobre la que nos podrás dar más detalles sobre esa candidatura de Olona en Andalucía. Dudas sobre la idoneidad por 3 motivos. Manuel Gavira parece que goza de buena reputación. También creen que Olona es imprescindible en el Congreso de los Diputados si Sánchez decide adelantar las elecciones, y sostienen también que Vox sacará un gran resultado en Andalucía independientemente de si Olona es candidata o no. Lunes también de encuestas en ABC y en La Razón, dando cuenta del hastío entre los españoles, particularmente por la situación económica de España, que se traduce en escaños y en intención de voto en los sondeos de GESOP para el Periódico de Cataluña y de Target Point para El Debate. El periódico: el PP ganaría con entre 118 y 121 escaños, Vox se queda con entre 54 y 56, lograrían mayoría absoluta pero bastante justita. Y mucho menos optimista para el PP, la encuesta del Debate se quedaría entre 95 y 99 y Vox se dispara hasta los 73-77. Ambos sondeos, eso sí, atestiguan que el Partido Popular le ha sentado bien la presidencia de Feijóo. Como dice en ABC Ignacio Camacho, se le está poniendo cara de presidente del gobierno muy rápido. Y terminamos con lo que ha ocurrido en Francia. Macron y Le Pen van a reeditar el duelo de 2017. Ambos se disputarán la presidencia de Francia el próximo 24 de abril. 29% de los votos para Macron, 24% para Le Pen, y salvo Zemmour, que ha pedido el voto para Le Pen, el resto lo han hecho para Macron. Hoy la prensa no pone sin embargo, tanto en ellos el acento, sino en la debacle del bipartidismo. Por ejemplo, el editorial de Libertad Digital habla de un bipartidismo barrido por el centrismo de Macron y las opciones radicales de izquierda y derecha. El Mundo señala también la defunción de los partidos que antaño fueron clave de bóveda del sistema, socialistas y conservadores. Paco Maruenda habla de una realidad tan interesante como inquietante. Hay que decir, Rosana, y con esto termino, los analistas sostienen que, si bien Macron efectivamente es el favorito, Le Pen tiene más opciones
que en 2017. Muy bien, Daniel, pues muchas gracias. Si os parece, vamos a empezar por aquí, por lo último, y teniendo a Tomás en la mesa, pues lógicamente tenemos que darle primeramente a él la palabra al respecto. Nos tenemos precisamente que fijar en esto, Tomás, destacar más ya no el pase, ¿no?, de Marine Le Pen y de Emmanuel Macron a la segunda vuelta, sino en la debacle, en la profunda debacle que ha tenido la representante del Partido Socialista y también la representante de la derecha clásica. De los republicanos. Sí, quiero decir, estas elecciones de facto son la liquidación de la Quinta República. Que la Quinta República se forma fundamentalmente con dos pilares, que es el gaullismo en todas sus variantes, que han sido muchas a lo largo de los últimos 30 años, y la izquierda clásica, fuera el SFIO, fuera después el Partido Socialista, que al fin y al cabo es una creación de Mitterrand, pero eso ha desaparecido totalmente. Es decir, tampoco pasa. Es una situación como si Francia hubiera vuelto a los años 30 y a la confrontación entre bloques que existía en aquel momento. O sea, un bloque de extrema izquierda y un bloque, para entendernos, de extrema derecha. Digo extrema derecha porque en Francia, por lo menos, cuando titulan de extrema derecha a Le Pen y Zemmour, y extrema izquierda a Mélenchon. No se andan con miramientos, con populismos, con miramientos, quiero decir, están bien, sabemos dónde estamos, ¿no? Y a la derecha tradicional francesa, la derecha soberanista, tampoco le importa mucho que le llamen extrema derecha, ¿no? Porque les da igual. Entre otras cosas, porque la extrema derecha la inventan los franceses en el siglo XIX, o sea que tampoco hay que... Bien. El problema es que o sea, la derrota de Hidalgo es una cosa ya homérica, como es que dirían algunos. No llega, 1,7. 1,7 quiere decir que no tocas un euro de lo que te tiene que reembolsar el Estado para pagarte los gastos de campaña, que ha hecho una campaña humilde, pero quiero decir, pero con eso, hace 3 años, ¿os acordáis que el Partido Socialista tuvo que vender su sede en la calle Solferino, que era estupenda, en el Gratin del París, del Gauche Caviar, para irse a la banlieue? Y ahora pues no sé qué van a vender, los trajes de la alcaldesa de París. De la alcaldesa de París. Y Pécresse se ha pegado una torta de la que no tiene recuperaciones, sí, pues está por debajo del 5%. Se llegó a hablar hasta incluso de un 10%, ¿no? al inicio de la campaña. Estaban en un 10%, sí. Zemmour y ella en un 11, 10, bueno, eso es muy mal. Ya, por cierto, algunos de los republicanos han dicho que eso... Por ejemplo, el candidato de Niza, de Gonalp, ya ha dicho que eso de votar a Macron, nada. Que, es decir, que con el resultado que ha sacado Pécresse, ¿cómo se atreve a dar consignas a nadie? Claro, y esta es la clave, ¿no? Y no le falta razón. Y esta es la clave, porque tendemos a pensar, al menos aquí en España, que los ciudadanos van a votar lo que les digan los candidatos a los que han votado en la primera vuelta. La cosa está ¿no? muy apretada, muy apretada. Yo te digo, es decir, no, o sea, no es descartable en absoluto que Marine Le Pen sea la primera presidenta de la República Francesa. Primero, porque hay una bolsa de abstención enorme que probablemente se movilice para la segunda vuelta. Segundo, porque la intervención de ayer de Mélenchon, yo ayer como por afición pues estaba con palomitas, vamos, durante toda la tarde, viendo el cine. Y la intervención de Mélenchon, que es, bueno, es como es él, así histriónico, un poco desarrapado, a la pata a la llana, tal, no sé qué, pero no dijo en ningún momento que hubiera que votar a Macron. Dijo que no había que votar a Marine Le Pen, pero a Macron nada. Y la gente de la Francia insumisa odia a Macron tanto como a Le Pen o más.
probablemente más. Porque bueno, pues, al fin y al cabo Le Pen es una señora del pueblo que te cae muy mal y tal, pero el otro es un ejecutivo de la banca Rothschild. Es que no, es decir, para la izquierda te sales sarpullido. Bueno, Tomás, tú no descartas la sorpresa en esa segunda vuelta. Jano, Fernando, ¿cómo lo analizáis vosotros? Bueno, lo que es evidente lo que está pasando. Es verdad que Francia lleva más años de ventaja, pero esto de la caída de los partidos tradicionales, ya sea el Partido Republicano, que podríamos, entre comillas, igualarlo aquí al PP, ¿no? O el Partido Socialista, que podríamos igualarlo al Partido Socialista aquí en España, obedece a que no han sabido dar respuesta a los problemas que tienen los franceses. A la realidad. Exactamente. O sea, han querido negarla, han querido decir, no, esto de la inmigración es un problema, que luego podríamos entrar a debatir cómo se soluciona, porque Le Pen, bueno, yo me he leído el programa de Le Pen, de Macron ya hemos visto lo que ha hecho, pero Le Pen tampoco, más allá de vender soflamas, o sea, ¿cómo consigues expulsar ahora o echar del país a gente que tiene el pasaporte francés? Si el objetivo es eso, es que tampoco lo quiere hacer. El problema, quiero decir, Le Pen se ha acercado mucho, en mi opinión, justamente porque se ha mostrado pues como una gata amorosa. Podríamos decir que ha moderado ligeramente el discurso. Hombre, todo, sí, en los le últimos... ha quitado ideología. No hay ideología. Exacto. No hay ideología. Bueno, pero sí que hay un intervencionismo bastante salvaje en todo el toque externo. Sí, eso siempre. Pero mucha gente que confunde, que dice, no, es que... O los que hacen el paralelismo entre Le Pen y Vox. Hombre, Le Pen y Vox coinciden en la cuestión migratoria, pero la cuestión económica no coinciden. No, nada. En absoluto. O sea, bueno, hoy es una constante. Lo comentaba anteriormente, hablábamos con el eurodiputado José Ramón Bauzá y decía, se comete el error de comparar a Le Pen con Vox y de hecho hoy es que no tienen nada que ver. El análisis que se hace en muchas radios, en muchos periódicos y en muchos pues blogs de política es establecer ese criterio o esa comparación entre una posible victoria de Le Pen y lo que va a suceder hoy en Castilla y León en ese primer gobierno. No, claro, es ridículo. Vox. Y luego hay una serie de datos que me parecen muy relevantes y es la gente con menos poder adquisitivo no es la que vota. Digamos, el Partido Socialista francés desaparece porque se lo come el Frente Nacional en su momento, ahora la Reagrupación Nacional. Y hay otros datos también muy interesantes en cuanto a franja de edad se refiere. Le Pen gana entre los 25 y 34 años, entre los 35 y 54 años, entre los 55 y 64 años, y Macron solamente gana en los mayores de 65 años. Es decir, hay una gran desconexión entre generaciones y es verdad que la generación en la que yo me puedo incluir, que estamos viviendo esta realidad y sobre todo sufre las consecuencias de esa inmigración y ese mundo multicultural tan bonito que nos habían contado, son los que sufren y por eso van hacia Marine Le Pen. Y el Partido Socialista desaparece por eso. Entonces, bueno, yo creo que Le Pen pueda ganar las elecciones no me parece para nada descabellado y más teniendo en cuenta la gestión de Macron en cuanto a esta pandemia se refiere y la cantidad de medidas liberticidas que ha ido aprobando. Entonces, claro, esto de decir, no es que Le Pen va en contra de la libertad, oiga, usted tiene un presidente que ya ha demostrado, porque esto veríamos a ver qué hace luego Le Pen, ya sabemos que decir las cosas son muy fáciles, luego cuando te toca gobernar ya empezamos a ver como Boric mismo, sin ir más lejos en Chile. Él prometía que iba a hacer un montón de cosas, ha llegado y ha dicho, bueno, esta es la realidad y ha empezado a bajarse de todo lo que prometía que iba a hacer. Ya en directo anunció que tenía un plan. Que tenía un plan y que... Para los próximos 5 años. Sí. Yo creo que el plan va a ser intentar absorber a todos los restos de la derecha, funcionar como una aspiradora y barrer lo que queda de... Pero el problema de credibilidad de Macron es grande. Dicho lo cual, es verdad que con todo lo que ha sido de gestión nefasta, ha sido una gestión nefasta el último mandato suyo, oye, ha vuelto a ganar. Ha vuelto a colocar una cifra importante, es decir, yo hacer un pronóstico de lo que puede pasar ahora a final de mes, pues es arriesgado, y más con los bofetones que nos estamos dando cada vez que hablamos de estimaciones. Pero es difícil que pierda voto en la segunda. Es decir, yo lo que creo que este personaje, que lo ha hecho fatal, tiene una circunstancia que le viene sobrevenida y es la situación europea con la guerra de Ucrania. Eso a él le da fuerza, sí, porque al final la gente va a votar y apoya mucho al que está al frente de tu país en un momento de máxima debilidad europea, en un momento de crisis por ahí, y yo creo que eso le ha sujetado y le ha permitido aguantar en un porcentaje de voto muy importante, muy interesante, y que él puede incluso crecer un poco más
no mucho más, tampoco va a crecer mucho más en la segunda vuelta, pero perdón, pero la que tiene más limitado el crecimiento quizás sea Le Pen, porque podría asumir hasta un 5%, porque además seguramente ese voto pueda estar más movilizado que el de la izquierda votando a Macron. Pero yo creo que la circunstancia de la guerra de Ucrania marca bastante estas elecciones, porque si no, en pura lógica, con la gestión nefasta que ha hecho Macron, lo lógico y natural es que se hubiera quedado a la altura de un 20%. Francia está presidiendo ahora mismo, es presidencia del grupo, ¿no? de los 27. Claro. La guerra como tabla de salvación, como argumento, puede ser sonar muy fuerte, pero es una realidad. Ayer veíamos, por ejemplo, a Boris Johnson en Kiev, en el centro de Kiev, y es cierto que Boris Johnson también deja atrás de sí una administración totalmente, pues bochornosa, lamentable. La cuestión del COVID en Inglaterra ha sido patético, las fiestas en Downing Street. Y sin embargo, está volviendo otra vez a recuperar voto en las encuestas, y ayer estaba en el centro de Kiev. Yo no sé, en los próximos 15 días, Tomás, ¿qué podemos esperar? Porque tenemos ese debate, ¿no? El debate será muy importante porque están muy cerca y hay eso, un 20% de votos. Tienes el 10%, o casi el 10% de Zemmour. Eric Zemmour ha sido un personaje muy importante en esta campaña, porque insisto, Marine Le Pen no ha hecho un discurso ideológico, en cambio Eric Zemmour ha hecho un discurso netamente ideológico y además muy bien construido. Es decir, otra cosa es que te pueda gustar, más, menos, regular, en algunos aspectos sí, en algunos aspectos no, pero ha hecho una campaña realmente brillante, reivindicando una derecha consciente, quiere decir consciente, sin ningún tipo de complejo con respecto a la izquierda, ni intelectual, ni moral, ni histórico. Además, a reivindicar eso. Yo creo que lo que pasa en estas 2 semanas se va a certificar la muerte del clivaje, que dicen los franceses, de la oposición izquierda-derecha. Eso ha desaparecido. Hay dos partidos, porque lo de la República en Marcha es un movimiento, sin más, pero 2 partidos más, o sea, una amalgama de partidos de izquierda. Mélenchon está ahí, ha sacado un punto más que las elecciones anteriores, tampoco es, pero a fuerza de los enfrentamientos entre su izquierda, entre la izquierda de la Francia insumisa, que al final le han dado la victoria a él, que no se ha movido, sin más. Pero hay 2 partidos que están disputando el mismo territorio, que es el de los náufragos de la mundialización, que es como tú decías, el de la gente de la realidad. Y esos 2 partidos son la agrupación, el Reagrupament, o sea, lo que era el Frente Nacional, Le Pen, y Mélenchon. Son lo mismo. Lo mismo, van a la misma capa poblacional, a los jubilados que no les llega la pensión, a los chalecos amarillos que no pueden llenar el coche. Le Pen en estas elecciones ha hablado mucho de la cuestión de las jubilaciones, de la edad de jubilación, que ella ha prometido que no se iba a aumentar, que se iba a quedar en la edad que está actualmente y que encima iba a subir las pensiones. Claro. Y luego Macron, hay una cosa, el efecto sorpresa o novedoso ya no lo tiene. O sea, antes era como, bueno, a ver este chico que nos han traído aquí, las élites financieras, que bien viste, que bien habla, fíjate. Bueno, eso ya no lo tiene. Qué vida de cuento no tiene, incluso su vida personal. Como una especie, entre comillas, y hablando de distancias. Estuvo patético, el discurso estuvo patético, estaba como drogado. No sé qué le pasaba, se dio todo abierto a una tortilla de orfidal. Pues fíjate, Tomás, con ese discurso y esa intervención... tienen un debate en ciernes que, bueno, como recordaba en la entrevista, va a ser, no es que vaya a ser clave, va a ser definitivo. No, definitivo. Y luego es verdad lo que dices tú, Tomás. Es verdad que hay quien define programa, hay quien hace propuestas políticas y hay quien tira de efecto de, pues aquí estoy yo soy el jefe, vamos a tirar balones. Si es que las similitudes, perdonadme, entre la última etapa de Macron y las que tenemos con este presidente en España son cada vez más alucinantes. Es decir, no tienen ideología de ningún tipo. Lógicamente, si no tienes ideología política, tampoco tienes muchos principios políticos. Con lo cual, pues es que estamos en caminos paralelos. Y es verdad que aquí el Partido Socialista está aguantando todavía,
porque todavía yo soy de los que cree que tiene que pasar la factura, sobre todo en la parte andaluza, y tendría que llegar a una situación de estimación de voto en cuanto surja una alternativa de verdad de izquierda que le deje en un 12% con mucho. Andalucía llegaremos en unos instantes, pero si me permitís antes, es que yo insisto, la comparación de Francia con Castilla y León a mí me tiene totalmente anodada. La verdad es que hoy era, ya os digo que una constante en algunos analistas. ¿Ah, sí? Dos cuestiones. El bagaje. Lo terrible es que hay Primero, que hablar de analistas. ¿os creéis las encuestas que hoy tenemos sobre la mesa que nos hablan ya, de un Feijóo casi presidente, en donde ya es el líder más valorado por encima incluso, pues de Yolanda Díaz, que es aquí la mujer, digamos, que se llevaba todos los premios en este sentido, y unas encuestas en donde ya os digo, tenemos a un 95-99 escaños le da el debate frente a los 73-77 de Vox. Ojo que a lo mejor esta es la encuesta que más aproxima las estimaciones de Vox a la realidad que tenemos ahora mismo en nuestro país. 99-103 para el Partido Socialista, y la del Periódico de Cataluña, 130 escaños para el Partido Popular. Ya os digo, aumentaría 33 diputados, 120 diputados para el Partido Popular, 107-110 para el Partido Socialista. ¿Os creéis esto en una semana de Me cuesta. Pero ¿cómo no te va a costar? Pero si es que, a ver, en 10 días ha habido una secuencia, lo recordaba ayer Luis del Pino en un tuit, una secuencia de estimaciones de voto que, por centrarlo, si queréis, más en la parte de Vox, que le da le daba, incluso bajando de lo que tiene actualmente, hasta los 80 y entre 80 y 90 había encuestas que le daban a Vox, sí, en una estimación de votos similar a la del Partido Popular, con unas décimas de menos porcentaje y más voto. Y dices, o sea, en una semana, es decir, vale, puedes creerte que el efecto Feijóo tiene un efecto, correcto. Si yo no lo eso naturalmente, sobre todo porque el mensaje que trasladas es con Casado no. Con Feijóo a lo mejor se puede hacer algo y que la gente pueda tener cierta ilusión. Ahora, en fin, no sé, le falta hoy dar alguna encuesta a la mayoría absoluta del Partido Popular. En fin, yo creo que las encuestas demoscópicas se lo tendrían que hacer mirar un poco, porque a veces, claro, con este tipo de discursos y, o sea, de informaciones y de estudios, claro, hay quien luego interpreta que no son empresas de sondeos, sino en estudios elaborados con una intencionalidad política para ir marcándolo. Y claro, en Castilla y León lo vimos claramente. En Castilla y León lo vimos claramente en el inicio de la campaña electoral. Casi lo recordaréis le daban al PP. Perfectamente. Yo creo que esas encuestas probablemente dicen lo que sale. Yo me entiendo a creerme que sale eso porque hace muy poco tiempo. ¿Pero cuál de las dos? Claro, es que ese es el problema, ¿no? La que le da 100 o la que le da 120. Hay mucha diferencia, es verdad que dices, no te puedes creer, te crees hay un abanico tan enorme de diferencia. Pero porque las porcentaje encuestas ahora más de son 30 escaños. Todo el mundo hace encuestas, son baratísimas. Antes te costaba. Sí, eso es verdad que las encuestas de hoy en día no se hacen como se hacían. Y otra pregunta que os traslado. Ayer le preguntaban precisamente al nuevo presidente del Partido Popular en la entrevista en ABC, le está haciendo esta ronda un poco de presentación, vamos a llamarlo así, como presidente del Partido Popular, si había hablado con Santiago Abascal y si iba a hablar con él, y decía que él no iba a descolgar el teléfono. Esto de descolgar el teléfono está bien, es una figura así. Que no iba a hablar con él, que en principio no tenía nada que hablar con él. ¿Qué efecto podría tener en una encuesta pasado mañana si hoy dice, oye, Santiago, vamos a vernos y quedamos tú y yo antes del sarao que tenemos la semana que viene en las Cortes de Castilla y León y vamos a reunirnos otras 3 horas, como hice el otro día con Sánchez? ¿Qué efecto podría tener esto en unas encuestas? Desde luego, entre sus votantes, positivo, sin ninguna duda, porque el votante del PP lo que quiere es fundamentalmente una cosa, es ganar las elecciones y echar a Pedro Sánchez. Y sabe, porque lo tiene interiorizado, que sin Vox es imposible. O sea, es decir, en el peor de los escenarios que se apuntaban en las encuestas, Vox repite cifra. Estaría en 50, 52, ahora tiene 52, pues oye, repite cifra. Con esa cifra se convierte en imprescindible. Si es que al final
esto dices, si una vez que no supera al PP, la cifra de Vox, con que sea definitiva y imprescindible para la gobernabilidad, ya le vale. Y todo el votante del PP es consciente de eso. Con lo cual, si Núñez Feijóo, que yo creo que es un poco de complejos, también puede ser estrategia política ahora mismo, de marcar un poco de distancia con Vox, y cuando se aproxime ya veremos a ver, ¿no? Claro. Pero claro, si él está jugando el partido hacia el centro de lo que era el Partido Popular de Casado, sigue dejando la parte derecha libre, con lo cual, en fin, es una manta, o te tapas el cuello o te tapas los pies. Las dos cosas a la vez no te vas a tapar. Yo deduzco que ante ese escenario que tú apuntas, Rosana, el votante lo aceptaría sin ningún problema. Yo creo que sobre todo aquí hay una cuestión, y es, Feijóo va a hacer lo mismo que hacía Casado. Es decir, yo no voy a competir por el voto de Vox. Es decir, yo no voy a entrar en esa competición porque voy a perder. Y es evidente que vas a perder, porque Vox sí que cree en lo que defiende, luego te gustará más o menos. Eso ya es una cuestión subjetiva, pero su mensaje es muy claro. Y no va diciendo una cosa y al día siguiente la contraria. No. Lo lleva diciendo lo mismo desde que me empezó a tener repercusión. Claro, el Partido Popular no puede competir. ¿Qué le queda a Feijóo? Bueno, pues hacer esa imagen de que se está intentando proyectar, de una especie de estadista que ha venido aquí a poner en orden la economía, y la gran baza electoral de Feijóo es Sánchez. O sea, Feijóo simplemente tiene que decir, oiga, si no sigue este hombre 4 años. Y en España, generalmente, y en la mayoría de países, se vota más en contra que a favor. Es decir, la gente va a votar y decir, yo quiero que Sánchez se vaya del poder. Que eso a cambio supone que es Feijóo, me da igual. O sea, que gobierne Feijóo y que luego Vox, y esperemos que sea así, sea el que marque las líneas y las pautas del gobierno de Feijóo. Obviamente no en todos los aspectos, porque no se podrá, pero que sea el que esté vigilando. Entonces, a partir de ahí, Feijóo, o sea, es que Casado lo hizo tan mal, tan tonto, como igual que Teodoro García Egea, que en fin, jugaron a ser unos matones, mafiosetes, le salió el tiro por la culata. Pero Feijóo yo no lo veo tan tonto. Más allá de que a mí no me guste, no es un político que a mí me guste, pero lo veo que el hombre es práctico. Y dice, bueno, a ver, ¿yo qué es lo que tengo que hacer para estar sentado en Moncloa? Utilizar el sanchismo es un desastre, a Vox lo dejo ahí al margen, que ellos sigan haciendo su camino. Y luego sí, cuando ya el otro día en la SER, una entrevista empezó por primera vez con Ángels Barceló, le decía, bueno, es que le han dicho que tiene usted que dejar de pactar con la ultraderecha. Sí. Y dijo, bueno, pero esto es una broma, hemos metido el corte a primera hora, y la verdad es que él estuvo en esa entrevista extraordinario, que es... Pero es un cambio brutal, que ha dicho hace unas semanas, decía... Estuvo muy bien, porque en la SER normalmente... Bueno, pero es que hace unas semanas el propio Núñez Feijóo era que con Vox a ningún lado, que no se podía estar con ellos. Ya va cambiando el discurso, pero si es que esto es la política. Es que ¿creéis entonces, Tomás, y aquí lo vamos a dejar porque nos tenemos que ir rápidamente a Caledonia, que el próximo día 19, cuando se ha proclamado ya finalmente Mañueco presidente de Castilla y León, en esa imagen debería estar Santiago Abascal, debería estar Feijóo, y bueno, y también estará Ayuso, que es la única que de momento ha confirmado la asistencia? ¿Creéis que se va a producir esa fotografía o no la vamos a ver? Yo creo que lo normal, y a mí me da la impresión de que Feijóo apuesta por una cierta normalidad dentro de... sería que estuviera. Otra cosa, como dice Jano, es que yo creo que no le conviene ahora ir de la mano de Vox, cada uno por su sitio y ya está. Primero, porque no le va a quitar un voto, como tú has dicho. Segundo, porque ya hay un sector del electorado que es de Vox, que es fundamentalmente el joven. Joven que tuvo el Partido Popular con Aznar y que ha perdido radicalmente. Sí. Y ese está en Vox. Eso, vamos, es que vas a un pueblo y lo notas. Sí. Ayer estaba yo en un pueblo de Guadalajara que había una suelta de toros de estas de por primera vez. Y Guadalajara es territorio Vox. Y eran los jóvenes, bueno, todos estaban comprometidos. Se han quitado a los jóvenes, no tienen complejo de decir que votan a Vox. Que el joven en Cataluña es el que ha convertido a Vox en el partido más votado de la alternativa al independentismo. No, pero eso te digo, pero eso pasa exactamente igual con la extrema derecha francesa, o bueno, con la derecha soberanista francesa. Es que nuevas generaciones, yo recuerdo siempre lo que decía Ana Botella, la alcaldesa de Madrid y mujer de José María Aznar, que lo mejor que se podía hacer con nuevas generaciones era eliminarlo. Hombre, evidentemente. Bueno, primero porque todas las generaciones provienen de grupos totalitarios. Nuevas de generaciones. Si nos vamos a ir a la calle Javier Ferrero, en el barrio de Prosperidad, aquí en Madrid, es un sitio extraordinario. La Prospe es maravillosa, claro que sí. Oye, tiene una zona que tiene, como diría una famosa presentadora de televisión, mucho sabor, ¿no? El sabor de barrio. Ayer decíais dónde estaría en Barcelona. Sería Poblenou.
Pueblos Nuevos sería la bueno, próxima. mira, bueno, pues, pero no, Javier Ferrero está en Madrid. No, claro. Pero tiene ese mismo ambiente de cosa postindustrial. Cerca de Alfonso XIII, de la calle Canillas, de esa zona donde todavía existe mucho oficio, donde, por cierto, los antiguos garajes se están reconvirtiendo y hay alguna que otra galería de arte. Estudios de diseñadores, fotógrafos. Hay teatro, efectivamente. No, es un barrio muy bonito y tienen un mercado magnífico. Sí, y las calles de Caledonian, la calle donde está situada Caledonian, la promoción de Caledonian es extraordinaria y las casas te la diseñan a tu gusto y, por supuesto, con lo último de lo último, la última investigación, la última tecnología, la aerotermia, la geotermia, para que ahorres en el recibo de la luz, también en el del gas, a final de mes. Hasta un 35-40% puedes llegar a ahorrar. Bueno, viviendas modernas, por supuesto, y bueno, pues diseñadas a tu gusto, como digo. En caledonian.es tienen todos los detalles de la promoción y van quedando, Fernando, pocos pisos, así que espabila, que te quedas sin tu casa o la que estás ya comprando para los vástagos que están por venir o los que ya han venido. A los nietos. A nietos que se lo compre la madre, que es lo que le corresponde, hombre. Bueno, oye, ¿os parece que hoy el Colacel se lo enviemos a todos los hosteleros que están trabajando a tope hoy lunes santo, de nuevo la Semana Santa, al 100% prácticamente de ocupación hotelera en muchos puntos de España, que hace falta? Y bueno, los cofrades, las hermandades están, bueno, pues imaginaos, emocionados porque por fin salen las procesiones 2 años después. Así que para todos ellos el Colacel. Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es verdad que cuando brindamos o cuando soplamos las velas por nuestro cumpleaños y pedimos un deseo, en la mayoría de las ocasiones solemos pedir salud. Pero en la salud no solamente hay que desearla, hay que trabajar en ella. Tenemos que invertir con una alimentación saludable, una vida activa y una eficiente suplementación que nos recargue nuestras despensas. Eso es precisamente lo que nos propone Mundo Natural y Colacel Antiox. Nos cuida por dentro, mejorando nuestras despensas de nutrientes para que lo notemos en la piel, en el pelo, en las uñas y, ojo, muy importante, también en los tejidos más internos. Con Colacel Antiox combatimos el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y, sobre todo, la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note, lo sienta. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o, si lo prefieren, teclen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, a Emmanuel Macron le hace falta Nouguel Anzulé, Tomás. Le hace falta de todo. Y votos. Ayer estaba fatal. Desde que se puso la sudadera con capucha. Empieza a aparecer. Eso fue ya. Empieza a parecerse a su señora, ¿veis? Una cosa. Acabar los dos como 2 hermanitas. Es cierto, me acuerdo de esa. Bueno, oye, es que ha sido muy grotesco. Es que claro, es que Macron es muy grotesco. No, pero que está muy mal, de verdad. Si repasad en YouTube o donde esté el discurso de ayer. El discurso de ayer está sonado, yo insisto. Eso, tenía el lorazepam, pero en vena. Vamos. Sí. Tremendo. Yo me quedé pasmado. Bueno, pues vamos a llevarle un pack de Nouguel Anzulé, Tomás, para que, bueno, a ver si de aquí a 15 días le podemos hacer algo con ese pelo. A ver si le luce el pelo, sí. Sí. Bueno, Nouguel Anzulé es el champú número 1. Anticaída, fortalece el cabello, ayuda a frenar la caída, retrasa la aparición de canas, mejora los problemas del pelo graso, bueno, y aporta más volumen a ese cabello fino. Hoy vamos a saludar, si os parece, a la farmacia de Blanca, en Getafe, en la calle Hospital San José de Getafe, porque allí tienen todos los productos de Nouguel Anzulé. Getafe, una localidad maravillosa. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Nos vamos a ir a Valencia, si os parece, porque se habló mucho del clan de los Pujol y creo que debemos empezar a hablar del clan de los Puig. Hombre. Yo no sé, Jano, bueno, si tú... es la familia y uno más. La familia y uno más, efectivamente. No, pero no es nada nuevo, esto ya lleva bastante tiempo coleando. Igual que también la cuestión de Mónica Oltra. Es que esto es surrealista. Es aquí hay que recordar que Camps, que tuvo que dejar el poder como... Un traje. No, pero luego toda la campaña que hubo de linchamiento, y es que una persona inocente, o sea, es que cualquiera de los que estamos aquí nos podrían hacer la misma campaña y tienes que abandonar la política. Camps estuvo durante mucho tiempo que no podía salir por la calle. Y una persona inocente.
Y ahora, sin embargo, todos estos, como Mónica Oltra, que piden presunción de inocencia, de la que yo, por supuesto, estoy a favor, ahora se llevan las manos a la cabeza cuando ibas también a Rita Barberá, persona que murió siendo inocente, a su casa particular, a montar las campañas que le montaba. Tiene presunción de inocencia. Estamos de acuerdo todos, hasta ahí podíamos llegar. Pero estamos hablando de responsabilidad política. Y la responsabilidad política va en otro camino de la responsabilidad penal. Y tiene la presunción de inocencia Mónica Oltra en la investigación de la que tendrá que dar cuenta en los tribunales, pero la responsabilidad política tenía que haber asumido desde el minuto 1 en la que... Porque ha ocurrido en su departamento. Claro, en la que le pillaron intentando maniobrar, porque esos son hechos demostrados, para tapar las actuaciones delictivas de su exmarido. Hay una diferencia, y es que cuenta con el apoyo del presidente del gobierno de Valencia. ¿Y por qué cuenta con el apoyo de Chimo Puig? Bueno, porque lo estamos viendo. Porque todos tienen algo que tapar. Tiene también, bueno, pues movida en la casa, movida en la familia, y enseguida vamos a hablar de esta cuestión. Si pero también, y luego y lo dejamos aquí, pero es que la izquierda en este país no solo... Son los que cuando no están en el poder quieren limitar los aforamientos. Cuando llegan al poder no sueltan un aforamiento ni locos, pero además tienen el aforamiento mediático, que es el peor. Es decir, es el que no te saltas ni para... Hacemos una pausa, Tomás, si te parece, y enseguida vamos con esta cuestión. Es la mañana. Es radio. Vamos a contarles cómo se presenta el tiempo. Hablaba yo antes de los hosteleros. De momento una borrasca está entrando por el Atlántico. Atención, va a barrer la península de oeste a este y va a dejar lluvias prácticamente en todo el país hoy mismo. En fin, vamos a esperar. Hoy es lunes, vamos a esperar que las procesiones puedan salir, que no haya problemas, y probablemente sea así. Así que bueno, y el resto de las jornadas, bueno, pues iremos toreando, aunque tenemos tantas ganas de verdad de disfrutar de la Semana Santa, que da igual si llueve. En fin, hasta ahora en Madrid tenemos 9 grados, hoy la máxima será de 22, una jornada muy agradable en el centro peninsular. La máxima de las máximas en Granada, 27 graditos. No está mal, 27 grados en Granada, está muy bien. Y la mínima en Soria con 5 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es. Bueno, saludamos a Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Bueno, pues a la baja. En este momento se está dejando un 0,35%. Eso sí, consigue mantenerse en ese nivel de los 8.500 puntos. Concretamente, 8.578 puntos nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y lo que nos dicen los analistas es que los inversores siguen muy pendientes de las políticas monetarias que se realizan o que se deciden a ambos lados del Atlántico, las políticas monetarias que van a tomar el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana, sobre todo si ese endurecimiento de tipos de interés se acelera más de lo previsto merced a las altas cotas de inflación que estamos sufriendo a ambos lados del Atlántico. Bueno, y hasta ahora, como todos los días, recobrarte. Sí, Rosana, porque hay muchísimas empresas que están atravesando importantes problemas. Esta misma mañana comentábamos las dificultades que están pasando empresas también del sector industrial en nuestro país y que bueno, pues están viendo cómo precisamente por el impago de facturas, pues no pueden hacer ellas cargo de compromisos que tienen de pago también con sus propios acreedores. Recobrarte tiene una solución fantástica para esto, además detrás con la garantía de GEDESCO, y que precisamente ofrece esa posibilidad de tener la liquidez de esas facturas que están pendientes de cobro, además sin tener que gastarte en recursos judiciales, porque Recobrarte va a éxito. Toda la información en el teléfono 990 90 10, repito, 990 90 10 o en recobrarte.es. Muchas gracias, Luis Fernando. Hasta mañana. 9:30 en punto, 8:30 en Canarias, y continúan escuchando Es la Mañana de Federico en Radio. El otro día le preguntaban al presidente valenciano Chimo Puig en las Cortes si estaba dispuesto a afirmar que no habría ningún familiar más implicado en esta trama de corrupción y de cobro de subvenciones irregulares en las que está implicado él personalmente. Ya llevamos, si no he perdido la cuenta, 2 hermanos, una cuñada y un hijo, y en este punto del programa le quiero trasladar esta misma pregunta a doña Elena Bastidas. Ella es la portavoz adjunta del Partido Popular en Valencia, también en las Cortes Valencianas. Doña Elena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarle. ¿Cree usted que ha parado ya
ya el reguero de familiares, o a medida que vayan pasando los días conoceremos más detalles o más personajes dentro de lo que ya podemos calificar como la tela de araña valenciana, si me permite? Sí, no, la verdad es que ya ve usted el panorama que tenemos en la Comunidad Valenciana con las familiares de Puig, el exmarido de Mónica Oltra. La verdad es que vamos de escándalo en escándalo. Y sí que es cierto que, bueno, la investigación de la Guardia Civil está apuntando pues una serie, al menos de momento, de irregularidades por fraude de subvenciones, malversación, en fin, una serie de delitos en los que están implicados directamente familiares, amigos y empresas relacionadas con los hermanos Puig, con la familia Puig. Y como usted apuntaba, efectivamente está la mujer, está el hijo, la mujer entonces del hermano, o sea, la cuñada del presidente de la Generalitat, y amigos y conocidos de su localidad de Morella. ¿De cuántas subvenciones, de cuánto dinero en subvenciones irregulares estaríamos hablando, señora Bastidas? Pues estaríamos hablando en torno al 1.200.000 euros. Esto es lo que la Guardia Civil está en estos momentos averiguando, desentrañando, pues esas dobles subvenciones que servían para justificar a través de distintas facturas, pues las subvenciones que se obtenían presumiblemente irregularmente aquí en la Comunidad Valenciana. También servían para recabar subvenciones en Aragón, en Cataluña, en fin, facturas duplicadas, algunas bajo sospecha, sin asientos bancarios, pues todo un entramado que la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción ha puesto bajo sospecha ante la pues más que evidente irregularidad, no solo de la petición y de la duplicidad de las mismas, sino también de la imputación de todos esos gastos. Bueno, ustedes han seguido el proceso desde el inicio. Estamos hablando de una investigación que lleva ya un tiempo, pero al mismo tiempo están solicitando también que la abogacía de la Generalitat se persone en el caso. Sí, la verdad es que a nosotros nos llama poderosamente la atención que tanto en el caso del exmarido de Mónica Oltra, que quiero recordar que abusó sexualmente de una menor de 14 años que estaba tutelada por ella misma, era la responsable a todos los efectos de esa menor abusada por su exmarido, y también en el caso del hermano del presidente de la Generalitat, resulta sospechoso cuán rápidos y cuán diligentes no se muestran para que la abogacía de la Generalitat se dedique a perseguir a expresidentes de la Generalitat, pero que prudente y que olvidadiza, ¿no?, cuando se trata de personarse en asuntos que salpican en el corazón del botani, porque estamos hablando de sus dos máximos dirigentes, de Puig y de Oltra. No se personó la abogacía en el caso del exmarido de Mónica Oltra. Incomprensiblemente, esa niña acudió a juicio sin ningún abogado, sin ninguna representación jurídica que velara, ya que la Consellería no lo hacía por sus propios intereses. Y en el caso del presidente Puig, desde luego nosotros hemos pedido la comparecencia del interventor general de la Generalitat para que explique si durante la instrucción, si hasta que finalice la instrucción de este asunto tan escabroso judicial, pues va a personarse en el caso de los familiares directos del presidente Puig, como sería su obligación por otro lado. Claro, yo creo que usted acaba de dar en la clave, ¿no?, de toda esta cuestión. Aquí están ya no en paralelo, sino están directamente entrelazados los dos casos, entre otras cosas porque estamos hablando del presidente de Valencia y de la vicepresidenta del Partido Socialista y de Compromís. ¿Cree usted que hay un pacto entre las dos formaciones, entre el presidente y la vicepresidenta, precisamente para sostenerse ambos en el poder? Lo digo porque es sorprendente que el presidente Ximo Puig haya defendido incluso públicamente a su vicepresidenta después de todo lo que se está conociendo, incluso de las últimas informaciones que está desvelando nuestro periódico Libertad Digital, con esos interrogatorios a todo lo que es el entramado de la Consejería de Igualdad, que en ningún caso hizo nada por ayudar a esta menor, todo lo contrario. Sí, hoy continúa ese bochornoso expediente, interrogatorio, investigación judicial. Lo iban a declarar dos testigos también en el caso Oltra, y que, bueno, pues a la vista de esa elevación al Tribunal Superior de Justicia para que la vicepresidenta sea imputada, yo quiero decir que si no estuviera forada con ese escrito del Juzgado de Instrucción, la señora Oltra ya estaría imputada. Ella, que abominaba, ¿no?, de los aforamientos allá por el año 2014 y en distintas ocasiones que se ha manifestado públicamente, pues hoy se aprovecha de ella para evitar, al menos en el corto plazo de tiempo, esa imputación que, insisto, ya se habría producido si no estuviera en su condición de aforada. Y efectivamente nosotros lo venimos denunciando, ya lo dijimos en la sesión de control el pasado jueves,
que a todas luces están con un pacto de silencio, de no agresión, se necesitan electoral y políticamente para aguantar hasta el final de la legislatura. Señor Puig ha venido negándose sistemáticamente a las comisiones de investigación que desde mi grupo hemos solicitado. La semana que viene es más que posible que esa tercera petición de comisión de investigación sea rechazada en bloque por parte de la izquierda. Por lo tanto, no solo no hay voluntad de investigar, cuántas veces hemos visto, ¿no?, durante la anterior legislatura esas comisiones de investigación prácticamente semanalmente que se pedían para supervisar, investigar todas las actuaciones de gobiernos del Partido Popular, y en esta ocasión no se quiere investigar lo que ha ocurrido con la actuación política de la señora Oltra y toda su consejería, que puso toda la maquinaria política y administrativa para desacreditar el relato de la menor, para dejar desamparada a una menor sin protección y sin ningún tipo de amparo, como le decía, para que alguien pudiera velar por sus intereses. Fue, quiero recordar también, esposada al juicio ante la sorpresa mayúscula de los propios magistrados que estaban conociendo de ese asunto, y que por lo tanto se necesitan para poder intentar de alguna manera, ante la convocatoria electoral, de reeditar este pacto de izquierdas. Saben que Puig y Oltra, si no aguantan electoralmente sus fuerzas políticas, no van a poder sumar y no van a poder reeditar ese tripartito de izquierdas tan dañino para la Comunidad Valenciana. Bueno, por último, señora Bastidas, ¿qué circunstancias se tendría que dar para que precisamente esa coalición se rompiese? ¿Una imputación de la señora Oltra? Pues lo veo complicado. Es decir, yo creo que, como le decía, si la señora Oltra no estuviera aforada, ya estaría, con ese escrito demoledor del juzgado número 15, ya estaría formalmente imputada, pero al ser vicepresidenta de un gobierno, pues debe ser el TSJ el que se pronuncie definitivamente sobre su imputación o no. Vemos que hay un cierre de filas total y absoluto para defenderse mutuamente, en el caso de la familia del señor Puig y de los escándalos, ¿no? Ellos que hablan tanto de familiares y de amigos en otras comunidades autónomas, pues deberían mirarse sus propias vergüenzas antes de mirar hacia otro lado. Y en el caso del bochornoso escabroso asunto que afecta directamente a la señora Oltra, no solo personalmente, porque evidentemente esto sería una cuestión menor que fuera su exmarido, sino porque ella era la responsable, la que debía proteger y no poner la maquinaria para desacreditar a esa menor. Tengo mis dudas de que ante la más que posible imputación de la señora Oltra en los próximos, no sé si semanas o meses, pues van a tenerlo muy complicado para esa defensa a ultranza a la señora Oltra, pero insisto, con estos gobiernos de izquierdas toda la vergüenza que cabe es posible. Bueno, pues estaremos muy pendientes y por supuesto nosotros seguiremos aquí haciendo nuestro trabajo y denunciando lo que está sucediendo también en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, señora Bastidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por todo. Y buenos días. Comunidad Valenciana, bueno, ya veis cómo está el panorama. Andalucía, Macarena Olona. Hablábamos al principio de la tertulia de esa posibilidad de que Macarena Olona no sea la candidata en Andalucía. Lo publicas hoy en El Mundo, Fernando. Claro, puede ser también, y esta es otra opción, que realmente ahora quieran poner, bueno, pues toda la potencia arrolladora de Macarena en Valencia, porque se dio la posibilidad o se barajó en un principio que habría como dos puestos para ella, candidata en Andalucía, candidata en Valencia. Quizá han visto ya el terreno perfectamente abonado en Andalucía y ahora quieren empezar a abonar otro que a lo mejor es un poco más complejo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que tienen en Vox es de lo que he ido recolectando de llamadas y de opiniones de los que están ahí al frente, están jugando un triple partido. Están jugando Andalucía, están jugando Valencia y están jugando también con la posibilidad de un adelanto electoral general. En ese caso, lo que era una candidatura muy cantada, porque oficiosamente estaba muy cantado, aunque oficialmente bueno, en fin, te decía siempre el Abascal o Busadé o los responsables públicamente siempre negaban que estuviera la decisión tomada, y es verdad que la decisión está sin tomar, pero incluso ella, si os acordáis, en un desayuno presentando a Iván Espinosa de los Monteros, vino a reconocer que se iba a llevar una imagen, una fotografía en sus nuevas responsabilidades que si Dios quería en Andalucía. Lo daba ya por muy hecho, ¿no? Lleva meses yendo todos los fines de semana a actos en Andalucía. Bien, yo publiqué hace, yo creo que calculo un par de meses o igual 3, no sé, más o menos,
que en la sede de Vox, en Bambú, estaban trabajando sobre informes con la candidatura de Olona y sin ella. Y en aquel momento la candidatura de Olona les daba más de una veintena de diputados. Ahora que están viendo, pues que con Gavira también lograrían esa cifra. Como que estaba en una cifra muy consolidada en expectativa de voto. Y entonces hay un sector... Vamos, que es la marca al final. Claro, lo que vende, ¿no? entonces hay un sector que dice, prescindir de Olona para mandarla a Andalucía, crear una varonía allí. También está eso sobre la mesa, porque este es un partido en teoría que no quiere varones, ¿no? Pero si tú mandas a Andalucía a Olona, quieras que no, pues estás mandando un gran peso pesado a esa comunidad autónoma. Entonces, la otra arma política es decir, y desvestir el Congreso de los Diputados con la fuerza que tiene esta mujer en el Congreso, el mensaje de todos los miércoles, cualquier intervención o rueda de prensa siempre tiene un calado, y dejarlo ahí. Entonces es lo que están barajando. Dicen, con Gavira lo puede hacer igual de bien, o creen ellos que lo puede hacer igual de bien. De hecho, están valorando que tiene unas relaciones sensacionales con mucha gente del actual gobierno de Juanma Moreno, del Partido Popular, sobre todo en el ámbito económico, que es el que va a ser clave en la próxima legislatura. Pero oye, el invento, con todo respeto por lo del invento, el invento de Juan García Gallardo en Castilla y León tampoco les ha funcionado mal. Es decir, pero Castilla y León no es Andalucía. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero yo lo que te expongo es lo que me dice un alto responsable. Dice, no y Juan García Gallardo, con todos los respetos, no es Digo, Juan García Gallardo es un hombre que tú captas. Digo, ¿tú qué me estás diciendo? Dice, no, tenemos ojeadores, estamos viendo dentro del segmento nuestro y de profesiones liberales. Con lo cual no sería cazar al primero que pasa por ahí. O sea, que están haciendo un casting en Andalucía. Yo creo que Operación Triunfo no es, pero sí que están los ojeadores futbolísticos por allí. Oye, ¿sabes que Juan García Gallardo, la última prueba del casting, digamos, de La Voz o de Operación Triunfo, como lo quieras tú, la última prueba era una entrevista personal un día, 24 horas con Abascal. Correcto. Aquí, a ver, lo que están viendo también es que... Y en esta operación yo creo que es lo que está, si se da un resultado electoral que permitiera entrar en el gobierno a Vox en Andalucía, tú tienes que tener equipo. Y en Castilla y León les está saliendo bastante bien, sobre todo con el nombre de los consejeros a la Junta que querían proponer, que ha descolocado a todo hijo de vecino. Vox que ha demostrado, y que se ha encontrado ellos también, que ya cuando proponen incorporar a gente de peso, sobre todo en el ámbito cultural, porque el consejero de Cultura tiene mucho peso, la gente no le dice que no. O sea, no le da miedo a la gente dar un paso, incorporarse a un proyecto político con Vox. Pero para eso hay que trabajarlo antes. Y yo creo que en eso de la operación de búsqueda es más para cuando se produzca la incorporación al gobierno andaluz, cojas las consejerías que cojas o tengas un poco perfil de quién va a ocupar direcciones generales. Y un proceso que, insisto, lo hace personalmente Santiago Abascal. Totalmente. O sea, esto no era una broma, sino que es Santiago Abascal, el último paso es el último paso tanto para el candidato como para los consejeros, me consta también. Correcto. ¿Qué os parecería a vosotros? ¿Pensáis que sería un error después de toda la campaña elaborada, como nos decía Fernando, por Macarena, que sería un fiasco para los andaluces, ¿no? Porque ellos ven también a una candidata, ya se han familiarizado con ella, ven a una mujer que les gusta. Yo creo que a Vox le hace falta foguearse en el poder, que al fin y al cabo es de donde van a salir las figuras. Es decir, sabemos que Gallardo está bien porque de momento parece que viste bien el cargo. A lo mejor dentro de 3 meses resulta que es un primer espada de la formación. Es que Vox ha subido tan deprisa que nos estamos olvidando que es muy muy joven y que es un partido de aluvión como todos, y que eso hay que ponerle cedazo y hay que empezar, y lo que se quede ahí. De momento tiene una primera fila excelente en el Congreso. Van saliendo poco a poco gente que realmente pues da la talla. Hay en el mundo de las redes, por ejemplo, el muchacho este que intervino hace Manuel Mariscal en el Parlamento catalán con lo de las
No sé a quién te refieres. Ignacio Garriga, no me acuerdo, lo tengo por aquí. Pues hay un chico joven que dijo que quería felicitar la Semana Santa a todos los catalanes que se sí, ya sé quién dice. Sí. Y lo hizo bien, tiene buen aspecto, es descarado, que es lo que tiene que ser, es joven, encima. Menuda se ha montado con el diputado catalán. Encima es guapo. Sí, porque el otro día estuvo aquí Ignacia de Pano, que se estrenó, por cierto, como contertulia nuestra, y habló de el diputado de Vox, que además es el más guapo de todo el Parlamento catalán, y que no le enfocan porque claro, el hombre es guapísimo y estupendo y le tienen ahí abandonado en el ático porque escondido. Les han llevado al ático ahí. Quiero decir que todas esas cosas hacen falta tiempo, y hace falta tiempo porque hay mucha ganga por debajo en muchos sitios que tienen eso, una primera fila estupenda y que trabajan y que están por la labor, y luego una serie de gente que se suman porque les han echado al gimnasio. Bueno, pero eso siempre pasa en todos los partidos. Le pasó por eso te digo, a Ciudadanos, le pasó, fíjate, ahora que estamos hablando de Francia, a Macron con la República en marcha, que tuvo que echar a la mitad, incluso del gobierno. Pero fíjate, pero insisto, el mensaje que te manda en este primer movimiento que tú dibujas, Tomás, Vox, es que para perfil de consejerías de un gobierno no quiero un perfil político, quiero un perfil técnico. Eso lo ha hecho muy bien. A mí me parece, y además todo, que sean independientes, perfecto. Y luego, donde nos va a dar la muestra más mediática, por lo menos inicialmente, va a ser en la presidencia del Parlamento. Porque eso sí que es un cargo en el que tienes que tener habilidad política para llevarlo a cabo. Hombre, pero y el señor Pollán, la verdad que yo creo que tiene el reto por eso es tan importante inmediato más. Sí. Castilla-León, quiero decir, es muy importante en el Parlamento de Valladolid en este momento, porque va a ser el escaparate en el que se va a ver hasta qué punto Oye, hay juego y a ella no, ¿qué le parece? Porque claro, aquí no estamos contando con la opinión de la propia Macarena Olona, que a lo mejor maldita la gracia que le hace el que ahora le digan, pues mira, no te vas para Andalucía, ¿no? Cuando ya se había hecho la idea. Parece, es una opinión personal, pero parece esto una ducha turca, ¿no? Eso de frío, calor. Es verdad que la política desde el principio de Vox ha sido no anunciar oficialmente hasta que se convoquen las elecciones. Pero, hombre, cuando tú dejas hacer y vas creando el personaje, el perfil político, y va un día y otro día, y la última foto, hoy es que es un traje de sevillana, de Paradise, ¿no? Claro, porque es que eso es un salto cualitativo. Es decir, luego te vas a Valencia, te tienes que poner de Fallera, te tienes claro, ya no cuelas. Pero tampoco. En cualquier caso, estamos que no han tomado la decisión, que estamos en... Es verdad que Macarena ahora hay Olona. Menos decisión tomada que antes. Pues Macarena es alicantina, yo creo, ¿no? Macarena es alicantina. Sí, vamos, criada casi entre Andalucía y el País Vasco. Granada, ¿no? Bueno, lo sabremos pronto porque las elecciones se tienen que convocar ya, se tienen que convocar en breve porque son 54 días lo que tenemos de plazo y se tienen que convocar en breve. Así que, bueno, vamos a hablar de la hipoteca senior, si os parece, que es ese producto que tenemos para los mayores de 65 años que tienen una vivienda en propiedad y con un 10% de inflación se pueden imaginar todos ustedes las dificultades para llegar a final de mes. Oye, no pierdes la propiedad de tu vivienda, cobras una renta todos los meses y esto te ayuda, bueno, pues a poder sobrellevar los gastos y al vivir, en definitiva, con holgura y como siempre has querido vivir y como te mereces vivir. Vamos a dar el teléfono gratuito donde se pueden informar de hipoteca senior, también en hipotecasenior.es lo pueden hacer, es el 900-800-864. Voy a repetirlo, 900-800-864. Y en este punto, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de nuevo. A ver, Rosana. tenemos a los oyentes ya procesionando, tenemos a los oyentes en la playa, en la montaña. Están muy atentos a lo que estáis contando vosotros hoy en la tertulia. Fíjate, te diré que hacía mucho tiempo, yo creo que antes incluso de la moción de censura, los oyentes que se declaran votantes del Partido Popular estaban bastante molestos con la formación. Hubo un momento en el que, bueno, parecía que Casado despertaba cierta ilusión, pero la burbuja es verdad que se pinchó muy rápido. Ahora, con la llegada de Feijóo, vuelven esas buenas vibraciones, al menos le conceden un cierto periodo de gracia, ¿no? Podríamos decir. Tras la pausa les escuchamos, Rosana, junto al testimonio de un oyente francés que nos va a valorar el resultado electoral de la primera ronda de las presidenciales. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, cuéntanos. Bueno, pues vamos a escuchar lo que opinan los oyentes sobre la presencia o la ausencia de Feijóo en la toma de posesión de Mañueco. De ahí nos vamos a Francia y terminamos, si os parece, con una denuncia que nos llega desde el País Vasco.
Yo le voy a conceder a Feijóo el beneficio de la duda. Espero que esté donde el gobierno que va a formar Mañueco. Y además sacando pecho por haber acordado un gobierno con un partido constitucionalista que defiende la Constitución y a España, que no se tiene que avergonzar de nada, al contrario. Que vamos a dejarlo al pobre hombre un poquito tranquilo, porque si todo lo enfocamos hacia Feijóo, vamos mal. Y después hay otra cosa que creo que Feijóo tendrá que reflexionar. Me parece mal que no vaya a la toma de posesión de Castilla y León, pero bueno, también él comete errores, es humano. Pero tendrá que ir pensando en hacer un acuerdo con Vox, porque si no, solo no tiene nada que hacer, ¿eh? Todos con Macron y Zemmour con Le Pen para que vuelva a ser elegido Macron, que es el plan que habían planificado todos los periodistas y todo. Demonizar a Zemmour para que él no pueda aglutinar la derecha, y ahora que él no está en la segunda vuelta, pues a demonizar a Le Pen y otra vez Macron. Y el próximo será el otro presidente, y nunca la derecha llegará a pasar, porque están con el cordón sanitario como en España. Vox y PP. Hasta que ellos no se pongan juntos, no habrá manera de derrotar al que se ponga enfrente. Los niños ucranianos que están siendo escolarizados en colegios públicos en San Sebastián, por lo menos lo conozco de primera mano, se le están impartiendo clases de inglés y de todo en euskera, o sea, sin ningún tipo de escrúpulo. Un niño ucraniano dando clases de matemáticas en euskera, y la gente está teniendo que ir a colegios concertados o privados, mayoritariamente apoyados por familias de aquí, para que puedan aprender español. Bueno, este dato, esta información que nos acaba de ofrecer esta oyente me parece de una gravedad extrema, ¿no? Que estén... José Anizarra, el compañero nuestro, la denunció en el periódico, y la verdad es que era espeluznante. Sí, o sea, te los llevas para echarles una mano, para sacarles del conflicto, y lo primero que hace el PNV, o sea, el gobierno vasco, o sea, el independentismo, o sea, los socios de Pedro Sánchez, es lavar la cabeza a los chavales. No, tú vas al País Vasco y vas a España. Entonces, tú, ucraniano, primero te voy a enseñar el español para que te puedas mover en todo el territorio nacional. No les fastidias a los chavales la cabeza. No, pues ahí están, a crear ahí su círculo y su caverna y con la boina bien puesta siempre. Y bien caladita, que para eso son del PNV. Oye, ¿qué daño ha hecho la visita de Ayuso al País Vasco y la reunión que ha tenido con los empresarios? Hombre, es que fue un éxito, es que había más de 200 empresarios con la presidenta madrileña, que eso es una cosa... Una visita que ha pasado inadvertida en algún medio de comunicación, un encuentro del que no se ha hablado prácticamente, pero qué importante ha sido esa, y cómo salieron ayer. ¿eh? Además, fíjate la diferencia del empresariado madrileño con el empresariado vasco en la situación siempre privilegiada que tienen ellos, y aún así esta mujer congregó ahí a un importante número de empresarios y generó una expectativa que al radical de Izquierda Abertzale le salieron pushes, sí, digo, era una gozada. Vamos. Hay que recordar que es que no hace tantos años buena parte del empresariado madrileño era vasco. Antes los vascos no se quedaban mucho allí. Después ya cuando llenaban el pesebre, sí, pero antes venían aquí, empezando por los bancos. Bueno, pues ahí estaba Isabel Díaz Ayuso, y ayer salió el PNV como salió, ¿no? Bueno, como una llena totalmente criticando. Es una gozada. Cuando ves ese tipo de reacciones, dices, es que lo has clavado. Claro, es que lo ha hecho bien, efectivamente. Si no, no saldría nadie. Claro que sí. Bueno, el tranquiler, Daniel, cuéntanos. Venga, para los más reacios a poner en alquiler su vivienda, que confíen en la agencia negociadora del alquiler, porque se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos, gestionar sus alquileres y pagar puntualmente a los propietarios, incluso en aquellos casos en los que no paguen los inquilinos. Disponemos de toda la información en el teléfono de 920 20 11, 920 20 11. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con la última hora, la última información. No sé si hasta ahora, seguro que hay novedades desde Francia, desde Ucrania, seguro, desde el Partido Popular, que hoy reúne a su directiva. Por cierto, ya no hay vacaciones, ¿eh? No. Y Valladolid a las 12, sí, es verdad que empieza todo el numerito a las 12. Enseguida nos las cuenta Vanessa, y luego ya vamos con Isabel González y con la Crónica Rosa, que también hay novedades al respecto. No sé si hoy más de Crónica Negra o hoy vamos a dedicarnos al mundo rosa. Semana de pasión. El rosa puro, sí, con esta chaqueta.
es La Mañana de Federico. Es Radio. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos. Bueno, vamos a arrancar el repaso informativo en Baleares porque hoy está previsto que pasen a disposición judicial los 3 detenidos por explotar sexualmente a menores tuteladas en las islas, y todo coincide además con la visita prevista para hoy de esa delegación de la Eurocámara que llega para investigar cómo el gobierno balear está ejerciendo esa tutela y por qué se niega a investigar. Lo han valorado en declaraciones a este programa Jorge Campos de Vox y Marga Proens del Partido Popular. Cuando alguien se niega a investigar un asunto además tan espeluznante, tan grave como este de las menores tuteladas, es porque algo tienen que ocultar. Yo me pregunto qué tiene que ocultar el gobierno socialista, comunista y separatista de Baleares, el gobierno también del Consejo Insular de Mallorca, qué tienen que ocultar para que no quieran investigar esto, incluso ponga trabas a la misión especial europea. Esas últimas detenciones, gracias al magnífico trabajo de la policía, pues vemos que es una lacra que no cesa. Entonces, lo que le pedimos a Francine Armengol es que diga todo lo que sabe, que ponga todo lo que sabe y todo lo que está fallando en conocimiento de las autoridades europeas. Hay que recordar que efectivamente el Partido Socialista intentó boicotear en Europa esta investigación. Hoy estamos, Rosana, también muy pendientes de Castilla y León porque 2 meses después, a las 12 de la mañana, por fin van a celebrar la sesión de investidura de Fernández Mañueco. Hasta allí nos vamos, hasta nuestra emisora en Es Radio. Tamara Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. 56 jornadas después de las elecciones del 13F y 112 días después de que se hayan disuelto las Cortes, el hemiciclo acoge durante toda la jornada de hoy esta sesión de investidura para proclamar a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. 31 votos de los procuradores del PP y 13 de Vox bastan para conseguir la mayoría absoluta. Desde la oposición, diferentes opiniones. Escuchamos a Francisco Igea de Ciudadanos, Pablo Fernández de Podemos y Luis Mariano Santos de la UPL, respectivamente. Después de un mes de negociaciones durísimas, lo que le importaba a Vox era la ley de concordia. Parece ser que había discordia en la comunidad. Es un auténtico drama que Castilla y León sea rehén del odio, del totalitarismo, del fascismo. Un verdadero drama ver cómo el Partido Popular se ha bajado los pantalones de la forma más indigna. Es muy difícil confiar en alguien que durante 35 años ha ocupado grandes puestos y grandes posiciones a la hora de decidir las políticas en esta comunidad autónoma. Pocas horas ya para esa sesión de investidura que arranca a las 12 del mediodía en las Cortes de Castilla y León. Gracias, Tamara. Terminamos el repaso con una cuestión de última hora. En Cantabria hoy ha dimitido la consejera de Economía, la socialista María Sánchez. Lo ha hecho, según acaba de confirmar el vicepresidente, después de que no se aceptara su propuesta de rebaja del IRPF. Esta es la segunda dimisión. Recordamos que el consejero de Sanidad dimitió justo el 11 de marzo alegando motivos personales en ese caso. Bueno, pues estamos ante parece ser una crisis de gobierno que podría ser más grave, ¿no?, de lo que aparentemente parecía efectivamente cuando dimitió el anterior consejero. O sea, que dimite porque el presidente no admite que se baje el IRPF. Efectivamente, no ha aceptado su propuesta. Claro. Bueno, pues nada, así nos va. Pues nada, los ciudadanos tendrán que votar cuando llegue el momento procesal oportuno. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Decía yo que no sé cómo será hoy la crónica, si rosa, negra, marrón, grisácea. Hemos vivido uno de los fines de semana más divertidos en crónica rosa pura y dura que recuerdo en semanas. Marta Riesco el viernes, a las 8 de la tarde, en Ya son las 8, iniciaba el programa de festejos que consistía en directo cortar con Antonio David Flores. Así, a cascoporro nos dejó a todos. Bueno, pues dijo que ella iba a celebrar su fiesta de cumpleaños un ratito después y que Antonio David había decidido no asistir. Se lo tomó tan a la tremenda que decidió que en ese momento había terminado la relación, una relación por la que ella ha dado tanto y además luego ha estado todo el fin de semana con... si no va a su cumple. Con una... pues era casi piscina de bolas, porque estaba todo lleno de globos, limusina, bueno, programa de festejos patrocinado por Mediaset, todo hay que decirlo, Pagaron, pues prácticamente se convirtió en eso, pero sin su novio. Hemos visto imágenes de cuando baila, cuando corta la tarta, cuando traen el primero, cuando traen el segundo, y todo el rato ella diciendo que está muy triste, que está sufriendo mucho, pero que no quiere hacer de su vida un circo. Aún así, el martes la tenemos a la piscina de bola. SMS. En la jaula. En Viva la Vida se convierte en la protagonista y el domingo va al programa porque sabes que ella ahora también es cantante. Pero esta es la periodista. Sí. Pero no decía que ella quería ser periodista.
que no quería que se metiesen en su vida privada. Bueno, pero todos tenemos una doble cara y en este caso es pública. ¿no? Y también canta. Es verdad, periodista de día, cupletista de noche, podemos decir. En fin, mira que aquí la hemos defendido porque a mí me cuesta mucho entender que haya compañeros que la critican por su aspecto físico y yo siempre eso he de reconocer que lo he criticado. Pero lo de este fin de semana ya nos da para varias crónicas rosas, así que como viene Bea, ¿no? Viene Dani, viene Carlos. ¿Y canta también entonces? Canta, le falta bailar porque ya sabes que son estos bailes que se hacen ahora tipo TikTok, como muy facilones, pero que ella lo hace. Todo el fin de semana yo no quiero ser un circo, estoy muy triste y no me ha llamado, yo no le he llamado a él y Antonio David a esta hora no ha dicho todavía ni Antonio David, no, yo es que no he querido ni preguntarle porque si yo fuese él, el bochorno sería de aquí a Málaga, que creo que es donde encima se esconde. Y luego ha habido boda este fin de semana, es verdad, dirán ustedes, a mí que me importa el hijo de David Beckham. Bueno, pues hombre, ese... Se ha casado con una multimillonaria. Es el hijo que todas querríamos haber tenido con David Beckham, podemos decir, ¿no? De alguna manera. Bueno, da igual lo que te hubiese salido. De los 4 da igual, ¿verdad? El que te toque. En cualquier caso, ha sido de esas bodas de alto postín, 300 invitados, 3 millones de euros. Es verdad que hemos visto poco, pero de lo que se ha visto yo, que ya estoy en edad de ser suegra, me identifico con Victoria. Fíjate, con ese vestido que se ha plantado, lencero, un vestido de brazos al aire, hombros al aire, escote al aire. Ya te digo, toda suegra moderna... no era una boda tradicional, ¿no? Bueno, a ver, era una boda. Y si tú vas de suegra, o sea, de suegra y suegra... ¿no? La niña es la judía, novia, ¿no? sí, la novia se ha hecho sí. por el rito judío. Y vamos, que Victoria iba en camisón, Rosana. ¿Y David cómo iba? Que a mí me David iba con un smoking absolutamente impecable. Pues ya está. Como siempre, además posando el resto sobra. Posa con sus vástagos y no puedes mirar a ninguno de ellos. Es que no les han salido los vástagos, no les han salido. Es que es muy difícil. Bueno, se pulirán. El tardo en pulirse, el tardo en pulirse. Tantos tatuajes y smoking. Le pulió Victoria, cuidado. No. Le pulió Victoria. Él era... ¿Qué ha dicho? Que con tantos tatuajes y un smoking que pareces un mafioso ruso. David Beckham no mira los tatuajes precisamente, vamos, a no ser que le salgan por el cuello. Bueno, que seguimos escuchando lo que pasó en la boda con Isabel González. Se van a quedar hasta las 12 del mediodía. Nosotros regresamos mañana a las 7. Es La Mañana de Federico. Es Radio.